Elena Rodríguez estaba sentada a la mesa de mármol del exclusivo restaurante, sintiendo como su ansiedad aumentaba a cada momento. A sus 32 años, daba clases de tercer grado en una escuela pública con pocos recursos y vivía en un modesto apartamento que compartía con una compañera de piso. Llevaba su mejor vestido, pero parecía soso comparado con los elegantes atuendos que veía en otros comensales. Su amiga María le había organizado una cita a ciegas, asegurándole que el hombre era amable y sensato. Pero Elena se preguntaba en qué estaría pensando al aceptar encontrarse con alguien en un lugar donde el menú probablemente costaba más que su presupuesto semanal para la compra. El hombre sentado frente a ella se llamaba Alexander Hayes, y vestía un chaleco oscuro sobre una camisa blanca impecable que sugería riqueza y éxito. No había sido más que educado desde que se sentaron. Pero Elena sentía el peso de sus mundos diferentes oprimiéndola. Cuando el camarero trajo los menús sin precios, Elena se dio cuenta de que no tenía ni idea de cuánto costaba nada, y el pánico empezó a apoderarse de ella. Miró a Alexander y susurró que no pertenecía a ese lugar, que había sido un error. Alexander dejó la carta y miró a Elena con una expresión de genuina preocupación, no de juicio. Le dijo que entendía perfectamente cómo se sentía, pues recordaba su primera experiencia en un restaurante como aquel hacía años. Elena pareció sorprendida, y Alexander le explicó que no siempre había tenido éxito ni riqueza. Había crecido en un barrio obrero y había trabajado en varios empleos para pagarse los estudios de negocios. Su primera cena con un cliente en un restaurante de lujo lo había dejado sintiéndose exactamente igual que Elena. Elena agradeció su intento de conectar, pero le señaló que él, sin duda, encajaba en lugares como aquel, mientras que ella siempre estaría fuera de su elemento. Alexander le preguntó por qué creía eso, y Elena le explicó que era profesora de escuela pública y que nunca ganaría lo suficiente para permitirse lujos. Amaba su trabajo y a sus alumnos, pero vivía al día y no podía imaginarse cómoda en lugares donde la gente gastara en cenas más de lo que ella ganaba en una semana. Alexander la escuchó atentamente y luego le contó a Elena algo que la sorprendió. Dijo que era dueño de varias empresas tecnológicas exitosas y que asistía a cenas elegantes con regularidad por negocios, pero que rara vez se sentía como en casa en esos lugares. La riqueza y el éxito no habían cambiado la verdad fundamental de que valoraba cosas diferentes a la mayoría de las personas en su círculo profesional. Había aceptado esta cita a ciegas porque María la había descrito como alguien a quien le importaba marcar la diferencia más que ganar dinero, y eso le había atraído más que cualquier estatus social. Elena se relajó un poco y admitió que se había aterrorizado cuando María le contó sobre la cita a ciegas. María había mencionado que Alexander era exitoso, pero no había especificado que fuera tan exitoso como él. Elena casi canceló la cita varias veces, pero finalmente decidió darle una oportunidad porque confiaba en el criterio de María. Alexander sonrió y dijo que se alegraba de que hubiera venido porque encontrar a alguien genuino era raro en su mundo, donde la gente a menudo quería conocerlo por lo que tenía más que por quién era. Pidieron comida y Alexander se aseguró de que Elena se sintiera cómoda preguntándole sobre su enseñanza y sus alumnos. La pasión de Elena se hizo evidente al hablar de los niños con los que trabajaba y los desafíos que superaron a pesar de los recursos limitados. Describió las lecciones creativas que desarrolló y las pequeñas victorias que le recordaron por qué había elegido esta carrera. Alexander escuchó con genuino interés y le hizo preguntas reflexivas que demostraban que valoraba su trabajo. Mientras comían, Alexander compartió más sobre su propia trayectoria. Explicó que su éxito había tenido un precio, incluyendo un matrimonio fallido con alguien que valoraba su estatus más que su carácter. Había pasado años construyendo sus negocios descuidando las relaciones personales, y ahora intentaba encontrar el equilibrio. Admitió sentirse desconectado de lo que realmente importaba y envidiaba el propósito de Elena y su claro impacto positivo en las vidas de los jóvenes. Elena se encontró disfrutando de la conversación mucho más de lo esperado. Alexander no la hizo sentir inferior ni fuera de lugar. Al contrario, parecía genuinamente interesado en su perspectiva y sus experiencias. Cuando llegó el postre,
Elena comentó que todavía se sentía abrumada por la opulencia del restaurante, pero Alexander la había hecho sentir menos como si no perteneciera, y más como si la pertenencia se tratara de la persona con la que estabas, más que del lugar en el que te encontrabas. Alexander asintió y dijo que estaría encantado de verla en un lugar más cómodo la próxima vez si ella quería que hubiera una próxima vez. Elena se sorprendió a sí misma al decir que le gustaría mucho. Intercambiaron números de teléfono y quedaron en verse en un café informal cerca de la escuela de Elena la semana siguiente. Mientras se preparaban para irse, Alexander insistió en pagar la cuenta. Elena se sintió agradecida en lugar de avergonzada, porque lo hizo con una sensación de simple amabilidad en lugar de caridad. Durante los meses siguientes, Elena y Alexander siguieron saliendo y se esforzaron por conectar sus mundos. Alexander visitó el aula de Elena y donó dinero para comprar los útiles escolares que la escuela necesitaba con urgencia. Elena asistió a algunas de las reuniones de negocios de Alexander y descubrió que podía defenderse en conversaciones sobre diferentes tipos de éxito e impacto. Aprendieron que pertenecer no se trataba de dinero ni estatus, sino de encontrar a alguien que te valorara por quien realmente eras. 6 meses después de su primera cita, Alexander llevó a Elena de vuelta al mismo restaurante de lujo donde se habían conocido. Elena se sintió más segura esta vez, con un vestido que Alexander le había ayudado a elegir, pero solo porque quería su opinión, no porque necesitara que la validara. Se sentaron en la misma mesa, y Alexander le dijo a Elena que había estado pensando en lo que ella había dicho esa primera noche sobre no pertenecer. Él dijo que ella se había equivocado porque pertenecía a donde quisiera estar, y esperaba que ella eligiera estar con él permanentemente. Alexander le propuso matrimonio, explicando que Elena le había enseñado lo que realmente importaba en la vida. Ella le había mostrado que el impacto no se medía en dólares, sino en vidas tocadas y corazones cambiados. Él quería construir una vida donde ambos pudieran perseguir lo que les importaba mientras se apoyaban mutuamente en los desafíos y las victorias. Elena dijo que sí porque había aprendido que pertenecer no se trataba de encajar en el mundo de otra persona, sino de crear un mundo compartido juntos. Se casaron en una sencilla ceremonia en la escuela de Elena con sus estudiantes como testigos y decoraciones que los niños habían hecho. Los colegas de negocios de Alexander asistieron junto con los amigos maestros de Elena, y la mezcla de mundos se sintió natural en lugar de incómoda. Durante la recepción, Elena brindó por cómo había entrado en ese restaurante creyendo que no pertenecía, solo para descubrir que la persona adecuada podía hacerte sentir como en casa en cualquier lugar. Alexander añadió que había pasado años en restaurantes y salas de juntas caros, sintiéndose vacío. Pero sentado frente a Elena esa primera noche, finalmente sintió que estaba exactamente donde debía estar. Su historia les recordó a todos que pertenecer no se trata de dinero ni estatus, sino de encontrar personas que entiendan tu valor y decidan construir una vida contigo, independientemente de las circunstancias externas. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete para ver más historias sobre cómo encontrar tu verdadero lugar. Deja un comentario sobre alguna ocasión en la que te sentiste fuera de lugar pero encontraste una aceptación inesperada.